Esta es una nueva iniciativa de Barbenza Dressage and Horse Training y del Instituto de Arte Ecuestre San Jorge. Desde ya esperamos compartir con ustedes hermosos momentos. En este caso tenemos el honor, el gusto de tener a alguien que consideramos de la casa, que es Víctor Álvarez Díez. Él es un jinete y entrenador que es de los profesionales más reconocidos a nivel nacional en España. Ha impartido clinics en todo el mundo, ha estado en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, Ecuador, Botswana y Rusia, y el referente del centro de adiestramiento Víctor Álvarez en San Martí Vell, Girona, España, el que dirige junto a su esposa Maya Pou desde el año 1990. Él se ha formado con grandes referentes en equitación como Teodorescu, Rapheim, y realmente para mí, además de ser un maestro, es un gran amigo. Siempre ha estado al lado nuestro desde hace 15 años con la formación del Instituto de Arte Ecuestre San Jorge, y bueno, y ahora con este podcast que comenzamos. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto recibirte aquí en nuestra casa. Pues nada, encantado de estar con vosotros y de tener esta charla contigo, que siempre tener charlas con un amigo como tú, pues siempre es un placer. Y lo que podamos aportar y, no sé, a la gente que nos escuche, pues estupendo, ¿no? Genial. Bueno, esa es la idea. Bueno, yendo un poco al tema, ¿cómo describirías tu equitación? Un poco. Bueno, la equitación que hago, no sé, yo creo que equitación, no me gusta poner etiquetas, ¿no? Porque además está muy de moda poner etiquetas y a mí no me gusta. Pero bueno, yo si tengo que definirla de alguna manera, diría que hago lo que yo llamo una equitación consciente. Entonces, equitación consciente me refiero a montar a caballo teniendo conciencia constante de mí mismo, de mi cuerpo y de todo lo que está pasando conmigo, tener conciencia del cuerpo del caballo, de lo que está pasando con el cuerpo del caballo en todo momento y de lo que le pasa a él por la cabeza, y ser consciente de si el caballo es consciente de mí y tiene su atención puesta en mí, porque esto siempre hay que pensar que montar a caballo es una conversación de algún modo entre caballo y jinete. Entonces, si alguno de los dos está sordo o se desconecta respecto al otro, deja de existir ese intercambio, esa conversación, ¿no? Y entonces ser consciente de si el caballo es consciente de mí, tiene su atención puesta en mí momento a momento. Y entonces es ser consciente de esas tres formas, en esos tres aspectos, y mi equitación se fundamenta básicamente en la conciencia, ¿no? Muy claro. ¿Consideras que esta forma de practicar la equitación se podría llamar clásica? Es algo diferente, es decir, la equitación clásica, lo que se entiende como equitación clásica, es la equitación que está fundamentada en la transmisión y en el saber de determinadas personas de otro tiempo. Y bueno, yo pienso que la equitación clásica también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días de la forma en la que ha llegado, ¿no? Entonces, hablar de equitación clásica es difícil porque sería muy difícil también definirla. Pero yo sí, en fin, actualmente, a ver, está en la cabeza de la gente muchas veces equitación clásica versus equitación moderna o de competición, ¿no? Y parece que esa tendencia ahora en la cabeza de la gente. Pero bueno, yo creo que equitación buena hay una, y no sé, y hay que tener la flexibilidad mental y la amplitud de cabeza suficiente para
saber identificarla donde la encuentres, ¿no? Y una vez más, no me gusta poner etiquetas, pero vaya que si tuviera que auto adjudicarme una etiqueta a mí y a mi equitación, sí se acercaría más a lo que se entiende como equitación clásica que a lo que se entiende como equitación de competición moderna. Lo que pasa es que, bueno, habría que hablar mucho sobre el tema de lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Yo personalmente eh, estoy muy cerca de tu idea. Entiendo la equitación clásica como la que busca proceder con el caballo de acuerdo a su naturaleza, y desarrollarlo de acuerdo a lo que necesita para poder eh, llevarnos bien, pasar a través del dorso, y poder cumplir más, de acuerdo a cada caso en particular con la escala clásica o la escala alemana o como le queramos llamar, ¿no? Pero, claro, muy de acuerdo contigo en que a todo esto que viene hay que agregarle los conocimientos que tenemos ahora, como la biomecánica, la anatomía funcional, en fin, ciertos conocimientos que ahora podemos demostrar o tener un conocimiento más profundo y más basado en el por qué y en el para qué que, que hace 50 años, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que la equitación clásica, entre comillas, eh, hace mucho mejor al deporte ecuestre que por ahí la equitación tan basada en la competición en sí, no como efecto de haber llevado un caballo adecuadamente y poder mostrar lo que el caballo puede hacer, ¿no? Creo que en ese sentido por ahí se pone el carro antes que el caballo, el objetivo deportivo antes que el desarrollo del caballo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa, bueno, yo es que ya te digo, me cuesta poner etiquetas. Entonces, yo en cuanto a la equitación clásica creo que hay que estudiar de dónde viene. Lo que has dicho de la biomecánica, al fin y al cabo, la biomecánica del caballo siempre ha sido la misma. El caballo es el mismo hace 5 siglos que ahora, ¿no? Las cuatro patas, tal. Bueno, sí que es verdad que en las razas ha habido unas ciertas evoluciones y tal, y nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Y yo luego, no sé, también con los avances que ha habido, lo que se ha hecho ha sido en muchas ocasiones simplemente pues poner encima de la mesa cosas que antiguamente se sabían o se intuían y quizá no se podían probar, porque al fin y al cabo la ciencia lo que hace generalmente es simplemente probar aquello que ha existido siempre, es decir, algo que no existe, la ciencia no puede descubrirlo, porque por el hecho de que no existe, ¿no? Entonces, Claramente. todo lo que existe está ahí y la ciencia lo que va haciendo con sus avances es simplemente abrirnos los ojos a determinadas realidades que permanecen ocultas a nuestros ojos, pues porque no tenemos la capacidad, la preparación, el conocimiento, lo que sea, para llegar a descubrirlo, ¿no? Entonces, no sé, yo lo de la equitación mía, que digo que se puede considerar una equitación clásica, pero siempre digo que es una equitación clásica evolucionada y llevada hasta nuestros días. Entonces, no hay que pensar que la equitación que se hace ahora en todas partes, lo que se considera la equitación más moderna o de competición, es absolutamente mala, igual que la otra no es absolutamente buena, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, pues han hecho toda una serie de avances y tal. Tú, por ejemplo, ves caballos de los años 40, 50, 60, con muchas veces los cuellos excesivamente erguidos, lo que impedía que el dorso trabajara como tenía que trabajar. La nariz
delante de la vertical sí, pero en realidad con un perfil abierto que tampoco permitía la utilización de las posteriores, de manera que, que ese empuje pasara a través del dorso y llegara hasta la mano en un arco no constante, porque nunca es constante, ¿no? Claro. Pero con una fluidez y con una conexión constante. Y bueno, entonces, no sé, yo creo que se ha ido adaptando. El problema para mí, en cuanto a una equitación y otra, no es tanto el sistema o las cosas que se hacen que también ahora lo explico, sino la filosofía que hay detrás. Que el problema de las cosas que se hacen, y se hacen de una forma que a mí no me gusta en la equitación actual, con prisa, con fuerza, con todo esto, viene dado por la filosofía que hay detrás de esa equitación, que es simplemente llegar a llevar a cada caballo no realmente a su máximo dependiendo de su potencial, sino incluso más allá o a unos estándares que para ese caballo concreto no son asequibles de ninguna manera y que nos puede alcanzar de ninguna manera, ¿no? Entonces, no sé, yo la equitación que hago y la filosofía que hay detrás de mi equitación es siempre el respeto a cada caballo, a cómo es, a su conformación, a su psicología, a su biomecánica, a todas estas cosas, y entonces intentar con lo que cojo en el momento en que me llega ir haciendo lo mejor posible para hacer un desarrollo en el entrenamiento que me permita llegar a realizar el potencial real y posible que hay dentro de cada caballo, que a veces lo logro y a veces no. Pero bueno, en cuanto al potencial también vale la pena hablar un poco de ello, porque, no sé, yo creo que los caballos, igual que nosotros, igual que cualquier ser vivo, pues nace con unas capacidades y con un potencial concreto, ¿no? Entonces, no sé, pues por ejemplo, el potencial que tenía Carluis para correr los 100 metros era inmenso y gracias a un entrenamiento pues, que sería adecuado, llámalo como quieras, llegó a realizar ese potencial y llegó a ser campeón olímpico con unas marcas estratosféricas, ¿no? Si yo hubiera hecho exactamente el mismo proceso y el mismo entrenamiento que hizo Carluis pretendiendo que iba a llegar al mismo sitio, bueno, pues o me hubiera roto o simplemente me hubiera desesperado porque realmente no, porque no tengo ese potencial. Entonces con los caballos es lo mismo. Y yo pienso que hay que siempre respetar las capacidades y las posibilidades que tiene cada caballo e intentar llevarlo al 100% de su potencial. Pero si ese potencial en una escala de 0 a 10 está en el 5 o está en el 6, el 100% de ese caballo es el 5 o es el 6. Punto. No se puede ir más allá. Y si pretendes ir más allá, lo único que vas a hacer es entrar pues, en conflicto con el caballo, con la naturaleza y con todo, y contigo mismo y con todo, y bueno, pues no tiene un buen final de ninguna manera, ¿no? Frustrar el Y binomio. no sé, luego te dicen, no, porque es que hay caballos que tal jinete que era muy bueno, pues lo llevó hasta su máximo y luego lo cogió otro y realmente dio un paso más allá. Bueno, pues sí, en ese caso quiere decir que el primer jinete simplemente no fue capaz de analizar el potencial y no se dio cuenta que había ese plus, ese poco más que el segundo jinete sí llevó a término, ¿no? Pero el potencial del caballo sigue siendo el que es. Luego tú te puedes equivocar en el análisis que haces y pensar que está más sacado más allá. Y muchas veces pues te quedas corto y no vas más allá pensando que el caballo no puede y llega otro entrenador y lo hace llegar más allá de buena manera y con un buen entrenamiento y se demuestra que sí. ¿Qué quiere decir? Que ese caballo no tenía, no, el potencial que tiene es el que tiene. Y luego está en que tú no hierres en el análisis cuando te llega el caballo y que seas capaz de llevarlo hasta ese máximo potencial que tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Crees que este modo de ver la equitación ayudaría a nivel deportivo a lograr mejores marcas y mejores resultados eh, estrictamente deportivos? No, no por una razón, porque las mejores marcas y los mejores resultados en realidad
no dependen solo de lo que haces tú, sino de aquella persona que analiza y da esas marcas para que ese resultado se produzca, ¿no? Entonces, claro, estamos en manos también bueno, pues de los que juzgan todo esto por un lado y de las modas que hay también por otro lado. Y eso está clarísimo y el que no quiera verlo es que no quiere verlo, pero eso está clarísimo. Y si tú analizas un poco la doma clásica, ya te digo, de los años 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, claro, no tienen nada que ver lo que se estaba haciendo en unos momentos y otros, y qué se daba por bueno y qué se puntuaba alto y qué se puntuaba menos en unos momentos y en otros, ¿no? Y no sé, yo por eso digo que al final no sé, yo creo que cada uno tiene que montar de acuerdo a su filosofía y luego, aparte de la filosofía que tienes, de acuerdo también a los conocimientos que vas adquiriendo, tienes la responsabilidad de irte formando lo mejor que puedas para ir aumentando tus conocimientos y luego está también, no olvidemos, la capacidad personal y la destreza personal, porque es que hay gente que cree que si le explicas cómo hacer algo y él, en el momento en que él lo entiende intelectualmente, cree que automáticamente, por arte de magia, se va a desarrollar la destreza para llevarlo a cabo. Y eso no es así, ¿no? Porque si fuera así, en 10 lecciones haríamos todos gran premio. Exacto. Es decir, no, realmente es así, ¿no? Entonces, claro, eso también lleva mucho a confusión y a encontrar pues muchos jinetes que no están contentos con lo que hacen, ¿no? Porque, bueno, pues piensan esto, que esto es mucho más rápido y que si tú les explicas cómo hacer algo, pues inmediatamente va a salir lo que les dices. ¿Vos creés que estas nuevas directrices de juzgamiento que ha encarado la Federación Ecuestre Internacional para el año 2026 ayudaría un poco a, a, a amigar un poco lo que es el buen entrenamiento con el deporte? Yo creo que hay una corriente a nivel internacional que tiene una tendencia a volver a tratar y entrenar los caballos de una forma menos agresiva, menos exigente y más respetuosa, por decir así, con los caballos, ¿no? Y eso evidentemente tiene también pues su reflejo en la FEI. Y yo sé que se están moviendo y que están yendo las cosas pues en una dirección que a mí ya me empieza a gustar más las decisiones que toman y lo que hacen. De hecho, bueno, las 4 normas básicas que yo he visto que iban a poner en marcha, una de ellas es cambiar la nota esta de conjunto que ponen al final por otra que denominarían armonía, que a mí me gusta, que es pues, la armonía del conjunto jinete-caballo y de cómo se llevan el uno con el otro, la expresión que muestran, que hay entendimiento, que es fluido, que el caballo se siente cómodo, todo eso, ¿no? Entonces, a mí me parece pues que es una buena noticia, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Teníamos la nota esta de armonía, luego también van a admitir ya tanto el filete libre como el bocado y filete a escoger por los jinetes hasta CDI 3 estrellas y CDI 3 estrellas, que me parece también una buena noticia, que ya permitan montar con filete en todos los niveles. Y ¿qué más? Había también algo sobre ayudas externas, que bueno, eso nos interesa menos, que se refiere al tema de, básicamente, aparte de lo que ya se hacía, que no puede haber ayudas externas de viva voz, bueno, todo este tipo de cosas, se refiere básicamente al hecho de montar en pista de ensayo, cuando montas con un aparato para recibir las instrucciones del entrenador, que sea de un solo auricular, que no puedas ir con dos, porque se han dado casos de accidentes por ir con 2 auriculares y no oír lo que te pasa alrededor y se han dado casos por accidentes. Y luego hay también, dicen, una voluntad de
hacer el reglamento más asumible, que las explicaciones sean más sencillas y que se pueda entender más fácilmente para el usuario, y luego una revisión más profunda de reglamento que se supone que se hará el 2027. Y Es bueno, así. básicamente yo creo que esas son las, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿Había algo me más parece. sobre la escala clásica, o sea, la escala alemana, que se vea Sí, que el caballo ha transitado, digamos, la ya, sí, preparación que debe? ya, es que esto de la escala de entrenamiento, que es una cosa que es muy manida y que se habla mucho de ello, y bueno, a mí también, yo he hablado mucho de ello también, y creo que no está mal, es una estructura que no está mal, se podrían cambiar cosas, incluso el orden, pero también es cierto que, no sé, habría que desmenuzarla muchísimo más y hacer que la gente realmente entendiera la filosofía y la magnitud que tiene y la filosofía que hay detrás de esa escala de entrenamiento, ¿no? Porque es que a veces parece que tal como lo dicen, ¿no? Ritmo, soltura, contacto, impulsión, rectitud, reunión, que tenga que ser en ese orden, de esa forma, y es que no es así, es No, decir, eso va todo interconectado. exactamente. Entonces, hay cosas que hay que tener siempre en cuenta y que están, que deben subyacer en todo lo demás y mantenerse constantemente, como por ejemplo el ritmo dice ritmo, soltura y contacto. Yo creo que son realmente los tres pilares básicos, ¿no? El control del, no solo ritmo, velocidad, ¿no? El control de ritmo, velocidad es muy importante desde que los caballos son jóvenes. Luego, el tema de la soltura desde el principio, pero también hay que entender realmente qué es la soltura, ¿no? Que la soltura no es solo que el caballo esté suelto de cuerpo y flexible en el cuerpo, porque además también esa flexibilidad mostrada, no que la tenga o no la tenga, pero que sea capaz de mostrarla, tiene un montón que ver con la aceptación del contacto, con el contacto en sí. Exacto. Quiero decir que está todo imbricado, ¿no? Es una mezcla de cosas, no sé, luego ritmo, soltura, contacto, te ponen la impulsión y luego te ponen la rectitud. Yo el tema de la rectitud, sabemos que los caballos, igual que nosotros, pues nosotros somos o zurdos o diestros, ¿no? Hay muy Es poca verdad. gente que sea diestra, ¿no? Y somos zurdos o diestros. Los caballos exactamente igual, tienen pues una cierta curvatura natural a nivel de columna, y Exacto. bueno, pues esto les hace las cosas más fáciles a un lado, más difíciles al otro. A un lado muestran más flexibilidad, al otro muestran un poco más de rigidez, etcétera. Bueno, entonces yo con los caballos jóvenes, en el momento en que aceptan el jinete, empiezan a trabajar razonablemente hacia adelante, que fíjate tú la impulsión donde está puesta, ¿no? Y yo creo que desde el principio hay una cierta idea de impulsión y de que los caballos tengan la tendencia siempre de ir hacia adelante. Eso es lo que te permite también que llenen las riendas, que te lleguen al final de las riendas y te ofrezcan el contacto de ida y vuelta que debería existir siempre, todas estas cosas, ¿no? Y yo desde bien pronto me voy preocupando también, en la medida en que el caballo empieza a entender las ayudas y me permite hacerlo, de la alineación, que es la rectitud de hecho, y de que vayan pisando con cada miembro donde tienen que pisar, ¿no? Y Exacto. como tienen que pisar e intentar evitar pues los caballos que vayan torcidos, y bueno, pues poco a poco ir enderezándolos y ir buscando también esa rectitud, ¿no? Lo que sí es verdad es que luego el aspecto de la reunión, eso sí que está para el final. Eso sí que está para el final. Es decir, hasta que no Exacto. tienes todo lo demás razonablemente bajo control, no puedes llegar a una reunión real. Y si llegas a esa reunión antes de tener lo otro bajo control, es muy fácil que acabes teniendo problemas, bueno, tanto de salud con el caballo como de probablemente de cabeza y no sé, ¿no? Sí, yo después de darle mucha vuelta al tema escala alemana, más bien lo considero como una especie de círculo con todos los Sí, elementos en donde uno va siempre trabajando algo de eso, ya, conjuntamente, incluso con interconexiones que no están necesariamente
seguidas una cosa de otra, porque siempre está Ya, haciendo uno todo. efectivamente, porque es que además hay que pensar también que a medida que tú vas entrenando los caballos, incluso desde etapas muy tempranas, claro, los caballos, cada uno tiene su forma de tomarlo y sus reacciones personales. Entonces tú has de ir teniendo la flexibilidad mental y la capacidad de ver cuál es su comportamiento, qué es lo que está pasando en cada momento y entonces qué es lo conveniente en cada momento y qué es lo que va antes que qué en el entrenamiento, que esto también es importantísimo, es decir, saber qué hacer en cada instante para que luego el producto final sea como tiene que ser y hayas hecho además toda la aproximación hacia ese producto final por los caminos más convenientes, más ventajosos y más rápidos dentro de la idoneidad. Es decir, lo que no puede ser es vamos a ir rápido y que ir rápido sea lo primero. No, yo siempre voy lo más rápido que el caballo me permite. Siempre. Y cada cosa que él me regala, aunque se supone que teóricamente no sería el momento que se lo tendría que pedir, pero si veo que él me lo está regalando y lo hace sin un esfuerzo grande, ¿por qué no cogerlo y por qué no hacerlo? ¿No? Totalmente de acuerdo. Totalmente de Nos, acuerdo. entonces, ya te digo, yo es que, bueno, es lo que te decía, equitación consciente por un lado y luego por otro lado yo creo que hay que tener dos cosas también para montar a caballo que son muy importantes. Y uno es la capacidad de percibir qué es lo que está ocurriendo y otro es tener una enorme flexibilidad mental para ser capaz de ver el caballo cada día y siempre hay que tener un plan, ¿no? Entonces tú te despiertas, tienes el plan de qué quieres hacer con el caballo ese día, pero luego dependiendo de cómo él se adapta al plan que tú tienes, readaptarte y cambiar tu plan para adaptarlo a las posibilidades de ese día con ese caballo. Perfecto. Y Incluso eso es un dejar poco la dejar el idea. entrenamiento en el momento justo. Por más que Bueno, no no, haya. ya. No, no, eso desde luego, pero eso no se pasa también, no sé, es algo que aplico no solo dejar el entrenamiento o dejar de pedir un ejercicio o algo concreto en el momento que se produce aquello que tú estás esperando que el caballo haga en la medida que tú piensas que él es capaz de hacerlo. Exacto. Porque también eso hay que ser consciente. Es decir, hay veces, no sé, pues que tú estás empezando a entrenar, por ejemplo, una pirueta galope, ya eres capaz de hacer un poco de grupo adentro, eres capaz de reunir el galope, eres capaz de hacer un círculo pequeño, has desarrollado todas estas cosas, sabes que el caballo conoce todas esas ayudas y luego empiezas a ponerlas juntas para obtener los primeros trancos, a lo mejor de una pirueta de trabajo. Entonces también tienes que ver cuando entras la capacidad del caballo, si ya tiene la fuerza física para hacerlo, si ha desarrollado la comprensión de todas las piezas que conforman ese puzzle que es el ejercicio de la pirueta, conoce qué esperas de él cuando aplicas la pierna exterior atrás, conoce qué esperas de él cuando haces una media parada en la rienda interior, conoce todas esas cosas, entonces lo pones en marcha y a medida que se va produciendo esa pirueta de trabajo tranco a tranco, ahí tienes que estar muy atento para ver cómo lo toma el caballo, hasta dónde es capaz de llegar, entonces identificar ese punto en el que él sabes que está haciendo tanto cuanto puede y que estás a lo mejor en el límite y que si fuerzas un poco más el sentarlo, fuerzas un poco más el cerrar la pirueta, fuerzas un poco más lo que sea, te va a perder porque no tiene la fuerza suficiente o la capacidad de cargar suficiente, te va a perder el tranco de galope y va a dejar de ser un tranco de galope consistente y conveniente y en ese punto pues tienes que saber o permanecer ahí un poquito, parar y decirle que está bien o sacarlo y decirle que está bien, bueno, pues Perfecto. lo que sea necesario en cada momento, ¿no? Y bueno, yo con los caballos, mira, esto que te decía, ¿no? De ahora de vaciar la cabeza y tal, yo tanto con los alumnos que tengo como con los caballos que entreno, en el día a día, cada vez que entran en la pista, pues es como si los viera la primera vez. ¿Sabes? No, no es aquello de oh, este pesado otra vez, no sé. No, no, porque además cada uno siempre suele hacer lo mejor que puede, ¿no? No tiene alumnos que estén en casa pensando por la noche, mañana cuando me dé clase Víctor voy a ver cómo fastidiarlo y le haré mal esto. No, cada uno, y los caballos también pues hacen pobres lo que pueden y lo que entienden que tienen que hacer y a veces se revelan un poco
muchas veces no sin razón, ¿eh? Y bueno, ¿verdad? pues tenemos que irnos adaptando, intentar ver siempre con una mirada fresca, nueva y ser constructivos y, ¿no? A veces hay mucho, creo que debe ser en todas las disciplinas, pero yo lo he visto mucho en equitación, a esto de a veces como que dejar los alumnos en un nivel eterno. Ya, no, esto es una barbaridad. Sí, sí, sé lo que dices y está muy bien traído eso, Jorge, es verdad. Y hay que ser capaz de verlos con una mirada fresca todos los días. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando tú das un conocimiento concreto nuevo, eso luego requiere de una práctica que, que te lleva al desarrollo de la destreza para plasmar ese conocimiento en una realidad, ¿no? En lo que estás haciendo. Pero claro, el desarrollo de esta destreza, nadie nace enseñando, ¿no? Y esa base de repeticiones, de horas, no sé qué. Entonces la enseñanza no va nunca en una línea concreta. Siempre subes, hay un valle, Exacto. subes, hay un valle, subes, etcétera, ¿no? Pero lo que es verdad es que cuando estás en la etapa de ir horizontal, no tienes que caer en quedarte ahí, Exacto. porque ese jinete o caballo, mientras está en esa etapa, sigue desarrollándose y tú has de tener además la capacidad y la visión y la iniciativa y el entusiasmo de seguir animándole, pese a que sabes que estás en ese punto plano, para que eso siga hasta el punto en el que digas, ahora es el momento de volver otra vez a hacer la proyección hacia arriba, ¿no? Es verdad. Y en ese punto, en esas mesetas, eh, es donde más tenemos que cuidar los alumnos porque suelen Sí, irse ahí. Justo ya, cuando por ahí es la preparación para el tomar impulso para el salto, sí, sí. estás tomando impulso. Y ahí, lamentablemente, muchos dicen, bueno, esto es siempre lo mismo. Y no, te faltaban 2 meses para o lograr este clic para... Ya, ya, ya. Es que, claro, además dices 2 meses, claro, que es una forma de hablar, pero es que los avances tanto con los jinetes como con los caballos, se habla en términos de años Sí, siempre, ¿eh? sí, verdad. Eso es algo que, no sé, la gente parece que hoy día que todo es tan inmediato y tan cuando quieres, haces un clic y lo tienes, y sobre todo, no sé, la gente joven y muchos entrenadores jóvenes, ¿no? Que tienen una prisa por domar los caballos descomunal, ¿no? Y que parece que con 6 años los caballos tienen que estar haciendo ya pues todos los movimientos de Gran Premio y todos los caballos además tienen que ser capaces de hacer Gran Premio y bueno, no sé, no sé, yo creo que hay que tomarlo con más calma y luego eso sí, sin prisas, pero sin pausas. Y dentro de ir sin prisas, ir lo más rápido que puedas, con todo, siempre, Claro, ¿no? Y bueno, claro. también pasa, pues eso, que tienes, lo que tú decías, que tienes un jinete, un alumno que está en esa meseta, ¿no? Y está en un punto que a lo mejor le falta poco y entonces cambia de entrenador, se va con otro entrenador y pasan otros 3 meses y dentro de esos 3 meses da pam y se proyecta hacia arriba. Claro, pues lo hubiera hecho también contigo. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha producido cuando en el momento que se ha tenido que producir, ¿no? Exacto, exacto. Sí, a Pero mí me da bueno, mucho pena cuando he tomado alumnos que, por ejemplo, que tienen 15 20 años de práctica y están en un nivel inicial. ya, Entonces, ¿qué pasó? Pero pasa, eso de dejar los alumnos en el círculo de 20 metros durante, yo le llamo el círculo de 20 metros y el metro en salto. ya, exacto, sí, 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 Lo sí, deja ahí, ¡pum!, clavado. ya. Bueno, lo que ocurre es que también es cierto que este deporte tiene, bueno, entre otras muchas cosas, una de las dificultades que tiene es que para progresar necesitas también montar caballos que te permitan ese progreso, ¿no? También. Porque claro, ese que lleva 20 años en ese nivel, a lo mejor no ha dispuesto nunca o no ha podido nunca acceder a un caballo que le permitiera
escalar un poco más y a lo mejor ha estado con un entrenador o con un profesor de equitación o lo que sea en unas condiciones y en un sitio que no permitían una proyección mayor, ¿no? Porque, no sé, también es verdad que, a ver, con muchos caballos se puede avanzar, pero es verdad que para que el jinete avance has de tener el caballo por delante de él en nivel de entrenamiento, porque Claro, hacer que el jinete que no sabe enseñe al caballo que tampoco sabe es muy complicado, ¿eh? es complicado, sí, es Es verdad. muy difícil, es muy Sí, difícil. a veces se da, pero es complicado. Este, bueno, Víctor, realmente una muy interesante charlar contigo. Compartimos muchísimos puntos en cuanto a la forma de pensar y ver esto. Eh, ¿Que hay algún caballo en tu vida o algunos que te hayan hecho hacer algún clic específico que nos puedas comentar? ¿O ha sido No, la serie de caballos que has ido montando y cómo has ido descubriendo la equitación lo que te ha hecho hacer mayor? yo diría, no, yo diría que bueno, la evolución que he hecho yo en la equitación ha sido muy a base de autoobservación, de tener la suerte también de trabajar con entrenadores buenos, pero bueno, yo creo que ha sido la autoobservación y quizá también que yo tengo una cierta capacidad de observación en general, no solo autoobservarme, sino de observación hacia afuera, tengo una cierta capacidad de observación y he sido capaz también de ver cuando otros hacían determinadas cosas, ser capaz de verlas de una manera profunda para comprender lo que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, no sé, eso quizá es algo que lo tengo yo y bueno, como otra mucha gente, ¿no? Pero digo en mi experiencia. Y en cuanto a los caballos, pues no sé, hablar de un caballo concreto que me haya hecho hacer un clic en un momento determinado, no, no. Sí es verdad que ha habido momentos en toda mi historia con los caballos y con la equitación en el que sí se han producido esos clics, esos saltos exponenciales o esos descubrimientos concretos de determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora tampoco te sabría decir, pero es verdad, es verdad. Y luego hay otra cosa que es muy curiosa, que eso, bueno, para la gente que nos oiga y que, sobre todo si tienen una cierta edad o llevan años montando, les habrá pasado. Y es que a veces has tenido profesores o entrenadores que eran mucho mejores de lo que tú creías. Y lo descubres después, como se dice a toro pasado, ¿no? Años más tarde, que de repente estás montando y, no sé, entras en un apoyo y yo qué sé, se te ocurre de repente que dentro de ese apoyo una media parada en la rienda interior hace que el caballo se incurve otra vez, no se incurve, se flexione un poquito y además te lo pone en equilibrio, en atención y el apoyo funciona mejor, ¿no? Y de repente haces eso y dices, ahora sé lo que me quiso decir hace 20 años el profesor aquel con el que montaba de la media parada en la rienda interior. Pero claro, en este deporte, el problema es que tú no puedes decir que has comprendido algo hasta que has sido capaz de realizarlo. Es decir, la comprensión intelectual no basta. Ha de ser una comprensión total, con una capacidad de ejecución y de realización de aquello que comprendes, y entonces sí adquieres la comprensión de eso, ¿no? Y esto se da mucho, ¿no? Esto que del profesor de hace años, que no sé, a lo mejor estás trotando sentado, yo qué sé, y empiezas a notar que cuando trotas sentado el asiento en la montura no va haciendo así, va haciendo esto de un lado a otro, porque los músculos del caballo, según empuja un pie u otro, no Claro, hacen que el dorso haga esto, sino que haga esto. Y entonces, claro, tu asiento encima no hace esto, sino que va haciendo esto.
Y cuando eres capaz de percibirlo, de notarlo y de moverte de esa forma con el dorso del caballo, que el dorso del caballo se mueve de esa forma, hagas tú lo que hagas, empiezas a adaptar tu asiento al trote, a esa forma de moverse, y ves que hay una mejora tal, y a lo mejor pues eso te habían explicado algo, ya te digo, hace unos años, y el día que de repente lo sientes dices, ahora lo entiendo, ¿no? Yo creo que por ahí está muy bueno, o debería pasar más, digamos, que se enseñara la equitación desde las sensaciones y no Ya, tanto desde la orden racional. Ejemplo, sí, baja el talón. Puede decir, trata de sentir el tobillo relajado. Y entonces el talón se va a bajar, pero porque se sienta eso, y no por una orden. Eso por un lado. Y por el otro, que, que quizá por ahí se dan demasiadas órdenes, como dirigiendo permanentemente de una manera racional, ahora haz esto, ahora aquello, ahora toma acá, toma allá, y no hay tiempo para que la persona pueda sentir eso que se le pide racionalmente. A mí me gusta mm, más la parte de trata de hacer esto, pero sintiendo que pasa esto. claro, claro. No solo eso, es que además, bueno, yo no doy órdenes montando, ¿eh? Es decir, digo a cada uno en su nivel que haga los ejercicios y entonces, según se realiza el ejercicio, doy una explicación de lo que, a veces de lo que está pasando para hacer consciente y luego de lo que yo quiero que pase y cómo se tiene que sentir y cómo se tiene que hacer eso. Y entonces tengo la tendencia de dejar montar mucho y no hablar demasiado. Y en todo caso, cuando hablo, hablo de lo que está realmente sucediendo, pero no doy órdenes para hacer las cosas. Es decir, yo soy anti estos que llevan como el joystick del jinete, ¿no? Y lo van Exacto, exacto. manejando y pierna exterior, rienda interior, no sé qué tal. No, yo sí veo, pues no sé, en una espalda adentro que la flexión no es suficiente, no diré rienda interior, le diré, oye, ¿te das cuenta? A ver, ahora estás montado, tú le estás viendo realmente la nariz del caballo hacia la izquierda, la espalda dentro a la izquierda y tal, sin asomarte, tal, no la ves, vale, haz lo que sea necesario con la rienda interior hasta que el caballo te enseñe la nariz y cuando te la esté enseñando es que tienes la flexión correcta. Entonces, pon ahora tu atención, la próxima espalda adentro en esto y haz lo que haga falta para que ese ángulo de cuello, de flexión que estás dando al cuello para que te enseñe la nariz, no llegues a perderlo en ningún momento, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Y entonces dejar montar y ir haciendo constantemente el feedback de lo que está ocurriendo, la explicación y volver otra vez, ¿no? Pero no, lo de estar simplemente como dando órdenes y montando yo por él de ninguna manera, porque es que Claro, entonces no aprendo. No exacto. puedes montar el jinete que tienes delante, ha No, de montar él, ha de ser capaz de hacerlo por sí mismo. Y no puede ser que tú te calles, que esto yo lo digo también cuando tengo alumnos nuevos, hasta que cogen el sistema y tal, lo digo muchas veces, que lo que no puede ser es que una cosa que ya se sabe cómo funciona, solo funcione dependiendo de si yo hablo o si yo me callo. No puede ser. Es decir, el que monta ese caballo es él, no soy yo. No puede estar montando con sus piernas y mi cabeza. Tiene que empezar a montar también con su cabeza para obtener el resultado, porque además cuando se vaya de aquí seguirá siendo capaz. De la otra exacto. forma, cuando se vaya de aquí, habrá perdido esa capacidad, porque la capacidad en realidad no la está teniendo él, la tengo yo. Es posible que esto de permanecer mucho tiempo en el mismo nivel, pienso, ¿no? Esto es una opinión, se deba a que a veces la enseñanza de la equitación es muy así, con mi cabeza y tu cuerpo. Bueno, puede ser una de las razones, ¿no? Una de las razones, está claro, está claro. Y no sé, yo creo que hay que enseñar a la gente, hay que enseñarla a montar con lo que eso quiere decir, pero enseñarlos a ellos para que lo hagan por sí mismos. Exacto. No pilotarlos
para que de forma totalmente inconsciente lleguen incluso a un resultado que puede ser un resultado buenísimo, ¿eh? Pero si es un resultado buenísimo que se produce de una forma inconsciente, sin que te pase por dentro y sin que tú realmente llegues a sentirlo y a ser capaz de hacerlo por tus propios medios y con tu propia cabeza, no sé, para mí no sirve, ¿no? Es verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo la idea de que uno tiene que pensar que el alumno que tiene al frente en algún momento tiene que dejar de ser alumno. Bueno, no solo eso, es que yo siempre digo también que la máxima prueba de que funciona lo que estás haciendo es que seas capaz de callarte y siga funcionando, ¿no? Excelente. Sí, No sé, porque entonces estás enseñando de verdad. Entonces estás enseñando de verdad. Y llega un momento también, y eso tú lo sabes también como profesor y como entrenador, que cuando tienes los jinetes un determinado tiempo, hay un momento que muchas veces van montando casi solos y luego de vez en cuando les puedes ir ajustando alguna cosa que tú pienses que se puede ajustar mejor o que se puede producir de una forma mejor o con un nivel más alto, ¿no? es Pero verdad. no, a mí me había pasado, mira, el último entrenador que tuve hace muchos años, un holandés que era un personaje, ¿eh? Un personaje. Yo lo admiraba y lo quería muchísimo, además. Y era un verdadero personaje. Y había veces que yo estaba montando con él cuando venía y a veces se pasaba 10 15 minutos observando y me decía, es que está bien, es que no tengo nada que decir. Y oye, pues fenomenal. Y otras veces no. Y entonces sí, nos metíamos, comentábamos y en general era muy raro que sobre un ejercicio me estuviera diciendo más esto, más lo otro, más. No, no. Me paraba o me ponía al paso, me explicaba Claro. y entonces yo intentaba poner en práctica la explicación que él había hecho con los matices que había introducido que hacían una diferencia con lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Perfecto. Con tus herramientas. Excelente. Claro, exacto, claro. Excelente. Excelente. Bueno, Víctor, ha sido una charla muy interesante. Esto es entre gente que amamos los caballos y la equitación, está para quedarse largamente. Y quiero agradecerte muy profundamente eh, todo este podcast y todo el apoyo que nos has dado durante estos 15 años que hemos estado trabajando. Para nosotros, a vos y a Maya también, para nosotros significó muchísimo aquel primer apoyo hace 15 años y cada uno de los apoyos que hemos tenido, de las conversaciones, de los saludos. Así que quería agradecértelo personalmente y en público. Y, y bueno, decirte que también he disfrutado muchísimo esta conversación y espero que la gente que la vea también. Oye, pues muchísimas gracias a ti. Ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros y charlar de lo que queráis y de caballos, evidentemente, ¿no? Que es lo que nos apasiona, seguro. Y nada, yo quedo a vuestra entera disposición y si más adelante queréis hacer alguna otra cosa por el estilo o incluso, no sé, con preguntas de gente o con temas concretos, de ejercicios concretos o no sé, estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer y que contéis conmigo para lo que haga falta y mi agradecimiento y el reconocimiento por la labor que haces, Jorge. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un gran abrazo y estaremos en contacto. Muy bien, otro abrazo para ti.